La barca se hallaba ya distante de la tierra muchos estadios, zarandeada por las olas, pues el viento era contrario, y a la cuarta vigilia de la noche vino él hacia ellos caminando sobre el mar. Los discípulos, viéndole caminar sobre el mar, se turbaron y decían: «Es un fantasma», y se pusieron a gritar de miedo. Pero al instante les habló Jesús diciendo: «Ánimo, que soy yo, no temáis». Pedro le respondió: «Señor, si eres tú, mándame ir hacia ti sobre las aguas». «Ven», le dijo. Bajó Pedro de la barca y se puso a caminar sobre las aguas yendo hacia Jesús, pero viendo la violencia del viento, le entró miedo, y como comenzó a hundirse, gritó: «Señor, sálvame». Al punto Jesús, tendiendo la mano, le agarró y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué has dudado?». Esta perícopa que encontramos en el Evangelio según San Mateo nos presenta la primera prueba que recibe Pedro. Una prueba fuerte, que tiene fuertes propósitos didácticos para aquel que será el representante, el vicario de Cristo, para aquel que será el jefe de todos los apóstoles y el jefe de la iglesia una vez que Cristo ascienda al cielo. En esencia, esta perícopa nos da un ejemplo de lo que implica tener fe verdadera en Dios. Es muy fácil confiar en Dios para lo lógico, para lo que es posible, pero la verdadera fe, la fe absoluta, es aquella que se tiene y que se mantiene con firmeza ante las cosas que parecen más absurdas, ante las cosas que parecen imposibles. En este caso, para Pedro, caminar sobre las aguas. Los apóstoles navegan mar adentro hacia la cuarta vigilia de la noche, es decir, entre las 3 y las 6 de la mañana. Y Mateo subraya que la dificultad para remar se debía a un fuerte viento contrario que había agitado las olas. Este mar alborotado por el viento es un símbolo bíblico del caos que es provocado por las potencias del mal, y vemos así a Jesús con todo su poder caminando por encima de este símbolo del caos provocado por las potencias del mal, que es el mar, sacudido por el viento. Los apóstoles reman con dificultad su barca en medio de este caos provocado por las potencias del mal. Cuando ven a Jesús piensan que es un fantasma. Sin embargo, Jesús, con una contundencia muy particular, les deja ver que se trata no de un fantasma, sino de él mismo, empleando un término muy revelador: «Soy yo». En el original del Evangelio según San Mateo en griego, esta expresión está escrita como ego eimi. Ego eimi significa yo soy, pero es un término que está reservado precisamente para relacionarse con aquel que tiene por nombre yo soy, es decir, Dios. Así en el Evangelio, cuando Jesús se presenta a sí mismo con este término ego eimi, está afirmando no solamente que es él Jesús para darse a conocer, sino que está afirmando que él mismo es Dios. Ante esto, Pedro le dice a Jesús: «Si realmente eres tú, envíame a caminar sobre las aguas». Jesús le da la orden y Pedro se lanza al agua confiando plenamente en el poder de Dios. Viene entonces, pon atención, el momento didáctico de este episodio. Pedro avanza caminando sobre las aguas. Un evento real que simbólicamente representa que Pedro va avanzando por encima de este caos que ha sido provocado por las fuerzas del mal. Sin embargo, en un momento dado, el oleaje, es decir, todo este caos provocado por las fuerzas del mal, amedrenta a Pedro. Pedro duda y se hunde. Y al tiempo que se hunde en medio de estos problemas, le grita a Jesús: «Jesús, sálvame». Y Jesús lo salva, interpelándolo, no recriminándole, sino más bien interpelándolo precisamente para que Pedro aprenda de esta lección. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudaste ante los problemas, cuando yo mismo, que soy Dios, te pedí que caminaras hacia mí por encima de estos problemas? ¿Por qué dudaste si estoy aquí? ¿Por qué dudaste si ya venías caminando por encima de estos problemas? Jesús está presente, pero Pedro depende de su fe personal, de la fe que viene de su corazón, de una fe que brota del corazón, superando incluso a la mente, porque la mente precisamente es la que analiza la situación, es la que analiza lo absurdo de la misma, es la que analiza la magnitud del oleaje, la magnitud de los problemas, y esta mente, esta razón es la que hace que Pedro se hunda. Y Jesús permite que se hunda para mostrarle en qué consiste la verdadera fe. ¿Te das cuenta? Jesús permite que se hunda
para mostrarle en qué consiste la verdadera fe. No lo deja que se ahogue, lo salva ante la oración desesperada de Pedro: Jesús, sálvame. Pero lo interpela: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Muchas veces, sobre todo aquellos que nos sentimos ya muy avanzados en cuestiones de fe, enfrentamos problemas, enfrentamos oleajes fuertes, nuestra barca se sacude con el viento, y es entonces que nos preguntamos: pero es que ¿dónde está Dios? Yo que soy tan avanzado en estas cosas de la fe, ¿dónde está Dios que permite que me esté hundiendo en este momento? Bueno, pues recuerda que a este que iba a ser el jefe de la iglesia, la primera lección de fe que le da es precisamente esa, a través de dejar que Pedro se hunda. Si en determinado momento enfrentamos una situación así de compleja, así de absurda, y nos comenzamos a hundir, y Jesús deja que nos comencemos a hundir, puede ser que sea también, como para Pedro, una lección que Jesús nos esté dando. La lección de saber confiar en Dios a pesar de los absurdos. La lección de tener verdadera fe con el corazón por encima de la mente analítica, que por analítica hará que esta relación entre el hombre y Dios sea absurda muchas veces. La lección, pues, de que no tenemos realmente tanta fe como decimos que tenemos, y la lección de que debemos tenerla. Si tú pasas por una situación así, si sientes que a pesar de tu fe tan avanzada dices, te estás hundiendo, considera esto. Puede ser una enseñanza que te esté dando Jesús. Pero recuerda, no va a permitir que te ahogues. La cuestión es que hundiéndote con toda firmeza y con fe contundente le digas como Pedro: Jesús, sálvame. Y entonces Él te tenderá la mano, y tal vez como a Pedro te cuestione también: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Aquí estoy. Yo soy. Soy Mauricio Pérez. Estas son Semillas para la Vida.